Usted ha formado parte de los grupos militares nacionalistas, ¿no? Y que No. siempre Yo más que nacionalista, yo soy de la línea del ejército cristiana, patriota y constitucionalista. Ok, pero siempre han llevado, siempre que llegaron al gobierno terminaban teniendo ministros liberales, antipatrióticos y pro-norteamericanos. Estimado Lanata, la línea del ejército que ha realizado los golpes de Estado es la línea liberal, que es otro tipo de línea. Los nacionalistas o los patriotas solamente hicieron la revolución del 43, que luego dio el 45. Todos los otros golpes de Estado fueron manejados por la embajada norteamericana y por la línea liberal del ejército. Le agradezco la comunicación. No, con todo gusto. Y bueno, espero que volvamos a tener en algún momento algún diálogo para discutir un poco, o en la cárcel o donde sea. Gracias. Yo lo espero cuando usted quiera, que será bien recibido. Un abrazo muy fuerte. Le agradezco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este es un nuevo editorial de Toro y Pampa, en modo cuarentena. Seguimos aún 100 y pico de días y como se dice en la jerga y el chancho sin vender, ¿no? O sea, esto es interminable, el gobierno ya no sabe de qué manera contener. Lo cierto es que la gente, mal o bien, está en las calles, pero lo que sí se ha destruido por completo es la economía, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado en otros editoriales, así que el día de la fecha voy a hablar de los liberales, ¿no? Los liberales siempre son los liberales, básicamente. Como habrán escuchado al inicio de este video, escuchamos el fragmento de una entrevista de Jorge Lanata. Sabemos quién es Jorge Lanata, ¿no? Jorge Lanata es, podríamos decir, como el ejemplo a seguir de este payaso del Presto, ¿no? Que sigue queriendo hacer como una disidencia, pero claramente es una disidencia no controlada, recontra controlada, porque tanto él como el otro tonto de Danan son claros exponentes del PRO, ¿no? E incluso son financiados por el PRO. O sea, Data24, portal de noticias que el PRO de Capital financia, así que no es nada que no se sepa. Y bueno, ahora están volviendo otra vez con sus amos. Pero en este video cortito donde habla Lanata con el coronel Zaineldin, cuando estaba preso en Campo de Mayo, Zaineldin le deja muy en claro a este periodista o pseudo periodista que los golpes de Estado que había sufrido la Argentina, excepto el de 1943, lo habían hecho la rama liberal del ejército. Lamentablemente, como todos sabemos, el ejército argentino está cooptado por una rama liberal, la cual se impone por sobre la línea nacional, que debería ser al revés, ¿no? Y los valores del ejército nacional, como bien lo decía Zaineldin, era la cristiandad, el patriotismo y el constitucionalismo. Con eso él lo que estaba diciendo, no que estaba a favor de la Constitución liberal del 53, sino que ellos no iban a pasar por sobre encima de la Constitución nacional, que es como es la carta magna de una nación, ¿no? Claramente. Ahora, los otros golpes de Estado siempre fueron a movimientos que defendían los intereses nacionales, o en su mayoría han defendido a intereses nacionales. Léase a Irigoyen, si bien el golpe de 1931, ¿no? Fue un golpe con una diríamos, una especie de ideología fascista, ¿no? A raíz del crecimiento del fascismo en Europa, a manos de Uriburu.
Este luego pierde fuerza dentro de esa rama del ejército y, diríamos, prevalece nuevamente la línea liberal y le terminan ganando la jugada, podríamos decir, o lo durmieron. Igualmente luego enferma y fallece y queda Juan P. Justo como presidente a cargo, ¿no? Pero y ahí da a comienzo a lo que luego se llamaría la década infame, donde en 1943 el GO, ¿no? El Grupo de Oficiales Unidos, donde tenían al coronel Perón como uno de sus cabecillas, termina cortando la presidencia ignominiosa y bueno, ahí eso llevaría a 1945, como lo dice bien el coronel Seyneldin, donde se hace el Día de la Lealtad, ¿no? El 17 de octubre de 1945, donde el pueblo entero sale a respaldar a aquel coronel que otra vez la línea liberal ya estaba metiendo sus narices dentro de esa gesta nacional, y bueno, eso da a las claras lo que sería en 1946 el triunfo del Partido Laborista, que era el partido que lleva a Perón como presidente en su primera presidencia, y luego se formaría el Movimiento Nacional Justicialista. Pero más allá de eso, lo que tenemos que tener en cuenta, y hago una pequeña reseña como para que sepan, bueno, claramente el golpe del 76 luego también sería un golpe liberal, ¿no? Y ni hablar el del 66 en contra de Ilia, que yo tengo miles de críticas para con Ilia, pero bueno, había tomado algunas decisiones en favor de la nación argentina y bueno, terminó siendo golpeado también por la rama liberal del ejército. Pero yendo a lo que nos circunscribe, ¿no? Son los liberales estúpidos, lo intitulé este editorial, porque el liberalismo lo que hace con esa, diríamos, consigna que lleva adelante de que el libre mercado, el libre comercio, que hay que bajar los impuestos y todo, nunca lo implementaron. En realidad lo que hicieron siempre los gobiernos de tinte liberal en la República Argentina fue, diríamos, darle beneficios a los poderosos, a los terratenientes, en desmedro siempre de aquel ciudadano a pie, el trabajador, ¿no? Nunca exaltaron esa verdadera libertad por la cual ellos dicen que abogan, ¿no? Y se agarran, diríamos, de que van a salvar a la República, ¿no? O sea, se olvidan del concepto nación-estado y solamente defienden esa república o el republicanismo, que en definitiva, el republicanismo es lo que hace, como yo lo dije en otros editoriales, que nunca se lleve a cabo nada de lo que se propone, ¿no? Porque cuando los tres poderes, que supuestamente deberían ser independientes, terminan corruptos, sucede lo que sucede no solo en la República Argentina, sino en todos los países hispanoamericanos, ¿no? Tenemos a una chica que habla de la libertad, una tal Gloria Álvarez creo que es, que presenta libros, lo único que hace es vender libros como Laje y Márquez, ¿no? Son tipos que viven de eso, personas que son financiadas para escribir ese tipo de libros, ¿no? Si se lo puede llamar de alguna manera, en donde lo que hacen es exponer al socialismo del siglo XXI, en el cual nosotros no defendemos, obviamente, y tenemos miles de críticas para con ese marxismo, ¿no? El Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, ahora, y la socialdemocracia en general, ¿no? Con esa diríamos, fuerte, ¿cómo podemos decir? Esa fuerte presencia de lo que es la escuela de Frankfurt, ¿no? Donde se desnaturiza lo natural. Ellos, en contraposición a ese progresismo que le llaman, se suben al liberalismo y al conservadurismo. Entonces, tenemos dos supuestos opuestos, ¿no? Que al término de este editorial vamos a dejar un
un videíto, un extracto pequeño de lo que fue Toro y Pampa en el año 2018, si no me equivoco, donde tuvimos la primera vez el honor de tener al amigo Lucas Carena, y él definía exactamente lo que era un liberal y un marxista, ¿no? En definitiva son lo mismo, o sea, la concepción, ambos nacen de lo que fuera la Revolución Francesa. Entonces, fíjense cómo unos dicen defender la República, olvidándose del Estado-Nación, y los otros dicen en pos del progreso, ¿no? De ir de dar supuestos derechos a las personas, ¿no? Derechos que ya tenemos y que hemos adquirido, ¿no? A lo largo de nuestra evolución. Dicen que, bueno, que a través de esos derechos ellos lo que vienen a hacer es a igualar a todos, cuando en realidad el concepto de igualdad es un concepto errado, ¿no? Porque no somos iguales, somos todos únicos e irrepetibles, gracias a Dios, ¿no? Y lo que tenemos que buscar siempre es el bien común, lo hemos hablado infinidad de veces. Y en todo caso, lo que debe dar un Estado presente, un Estado que cumple las veces y el rol del mismo, es dar equidad, o sea, aquel que no necesita ayuda, bueno, bienvenido sea, ¿no? Porque hay gente que es muy capaz, y aquel que necesita como ese empujoncito, bueno, el Estado debería ser ese empujoncito, no mantener un parásito toda la vida como es lo que hace este neomarxismo o socialismo del siglo XXI, como lo llaman los libertarios, liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que estas lacras, ¿no? que dicen combatir a ese socialismo del siglo XXI, vuelven a reacomodarse siempre y terminan siempre juntos o amontonados, como decía el general Perón. Y tenemos ahora, y voy a poner una plaquita, donde hay como una solicitada, donde llaman a un llamamiento a armar un movimiento libertario republicano, porque se dan cuenta que así separados, ¿no? Olvidándose el concepto de unidad de concepción, ¿no? Lo mismo que hacen los otros, ¿no? Lo mismo que hace ese socialismo del siglo XXI o progresismo, ¿no? Donde está esa izquierda neomarxista, donde no importa qué opina uno, qué opina el otro, lo importante es armar un frente electoralista y ganar las elecciones y después armar terrible berenjenal. Bueno, una cosa es por izquierda, la otra cosa por derecha, pero en definitiva termina siendo lo mismo. Entonces tenemos partidos como Unidos, Partido Libertario, el NOS, ¿no? El NOS, que vino a irrumpir como el nacionalismo, ¿no? Una persona como Gómez Centurión, que nadie dice de lo que fue su participación en la guerra de Malvinas, pero si vamos a exaltar a todos los que participaron en Malvinas, el general Balsa también tuvo hechos heroicos en esa guerra de Malvinas, pero luego lo que defendió en un campo de batalla lo entregó con una lapicera en un escritorio en el ignominioso Pacto de Madrid, ¿no? Entonces, vamos a ver, o sea, un tipo que fue a luchar contra el enemigo invasor inglés, luego termina dándole en el Pacto de Madrid todo lo que diríamos, lo que conlleva a la defensa de una nación, ¿no? Fíjense, estamos hablando de liberales que entregaron nuestra soberanía o nuestra capacidad de defensa al enemigo. Y después tuvimos gobiernos kirchneristas, neomarxistas, progresistas, que nunca se ocuparon de reforzar nuestra defensa nacional. Incluso en un momento no teníamos ni siquiera radares, ¿no? Que en cualquier avioncito de Morondanga podía entrar en nuestro sistema aéreo y hacer lo que quiera. O no defender nuestros mares, como sucede aún, entregándole nuestra riqueza de los mares a buques chinos, europeos, norteamericanos, etcétera, etcétera, ingleses incluso. Entonces, fíjense cómo la entrega es exactamente lo mismo. No importa si son de derecha o son de izquierda. Acá lo importante es que se olvidan de la nación y se olvidan sobre todo de los nacionales, de los que viven dentro de ese territorio.
Y por eso nosotros siempre ponemos el bien común, que el bien común es la patria. Lo primero que hay es la patria, segundo es el movimiento y tercero los hombres, como decía Perón. Pero estas lacras se olvidan de ese concepto. ¿Pero por qué se olvidan? ¿Porque sí? No, porque a eso vienen. Entonces ustedes, jóvenes, no caigan en esos discursos que pueden llegar a sonar lindo, algunos dando más de lo que tienen, ¿no? Por el lado del progresismo de izquierdista, ¿no? Dando derechos a troche y moche, ¿no? Y por otro lado, estos imbéciles que dicen que no hay que pagar impuestos, que mantienen vagos, sí, bueno, quizás es cierto, pero no hay que quitarlo. En todo caso, lo que hay que hacer es fijarse exactamente qué impuestos son los que corresponden y a dónde van destinados, ¿no? Porque creo que el problema pasa por ahí, no es ni uno ni lo otro. Entonces, ahí es donde el verdadero nacionalismo, la tercera posición, ¿no? que diríamos, nace al término de la Segunda Guerra Mundial, clara, donde dice ni izquierda, ni de derecha, ni yanqui, ni marxista, somos nacionalistas, vamos a defender lo nuestro. Entonces, tengamos en cuenta que todos estos que ahora llaman a defender la República, olvidándose de la nación, son los mismos que durante un montón de años fueron precursores y fogoneros de lo que es el modelo agroexportador, olvidándose que un país solamente se hace grande cuando agrega valor agregado a sus productos. Como dijo en su momento el general Belgrano, de nada sirve vender nuestras cosechas enteras cuando después vamos a terminar comprando los productos a quienes le vendimos las materias primas. De materia prima no se puede vivir, siempre hay que industrializar. Es la única manera de llevar adelante un país. Y si no, miren a Inglaterra, miren a China, miren Japón, miren a Alemania y déjense de mirar a lo que es Australia, que termina siendo una colonia de los ingleses y que solamente vende lo que los ingleses le dicen, o Nueva Zelanda, o los mismos chilenos, que ni siquiera tienen diríamos, no se quedan con todo lo que producen de cobre, siendo los principales exportadores de cobre al mundo. A ellos apenas le queda, creo, un 18%. Entonces, déjense de mentirle a los jóvenes, sobre todo, que nunca en su vida aún pagaron un impuesto, y ustedes le dicen que no paguen impuestos, pero pónganse de acuerdo, viejo. Pónganse de acuerdo, así no funciona la cosa. Ese anarcoliberalismo no existe, no sirve, es malo, se olvida del otro, ¿no? La patria es el otro, la patria es el otro. Convengamos que si no estamos mancomunados y juntos y unidos, no vamos a poder salir nunca adelante. Por eso nos dividen, por eso crean las falsas dicotomías y grietas. Entonces dejémonos de que nos metan ideas idiotas en la cabeza, tanto por izquierda, con esos progres imbéciles hippies que no sirven para nada, que no siquiera pueden defender a su mujer, en el caso de que sean hombres, y dejémonos de joder con estos libertarios que lo único que pregonan es no pagar impuestos y viva la libertad, carajo. Dejémonos de joder. La libertad solamente puede ser concebida en una comunidad, porque cuando la libertad es solamente para un individuo, termina siendo un anarquismo, y un anarquismo nos lleva a la destrucción total de la patria. Con esto me despido. Recuerden, suscríbanse a todas nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram. Síganme en mi Twitter, Pablo Souto OK. Sigan las redes sociales del partido del Frente Patriota. Sigan la página de Facebook de Radio N24, que está creciendo. Sigan el canal y suscríbanse y activen la campanita de Radio N24 en YouTube. Y los espero la semana que viene y escuchen esa joya que fue en Toro y Pampa, donde Lucas Carena define qué es un liberal y qué es un marxista. Me despido como siempre con un ¡Viva la Patria! Los espero la semana que viene. Pero por eso digo, a ver, acá hay una cuestión que quiero aclarar. Un liberal discutiendo con un marxista es un progenitor discutiendo con su hijo bobo. Porque en el fondo tienen las mismas prácticas. Gramsci